Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, jóvenes. Este video vamos a hacerlo para recapitular, hacer un resumen de los temas que vimos anteriormente del módulo de comunicación. Muy bien. Entonces, vamos a ir recordando cuáles son los puntos claves de cada una de las unidades que tenemos que recordar para poder hacer lo que es el examen. ¿Sale? Permítame, voy a compartir. Permítame compartirles lo que es la información. Un segundo, por favor. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso, que este video sirva como apoyo para lo que son sus estudios y para que ustedes puedan ir recapitulando cada uno de los temas y sobre todo ir viendo cuáles son los puntos claves que tenemos que recordar de cada una de las unidades. La primera unidad dentro del módulo de comunicación tiene que ver con el proceso comunicativo. ¿Okay? Aquí los puntos claves que tenemos que recordar son los siguientes. Número uno, lo que es la lingüística, ¿sí? Que es el estudio del lenguaje y sus componentes, lo que es la lengua y el habla, ¿sí? Saber diferenciar entre lo que es lengua y habla. Muy bien. También vamos a recordar cuáles son los elementos del circuito comunicativo, lo que es el emisor, lo que es el receptor, el mensaje, el código y el canal. Otro punto clave que tenemos que recordar de la primera unidad son las funciones del lenguaje. Si esta es referencial, si es emotiva, apelativa, fática, poética y metalingüística. Y también el último punto clave que tenemos que recordar son cuáles son las barreras de comunicación: físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas y culturales. Bien. Dentro de la segunda unidad, lo que vamos a recordar, los puntos claves que vamos a recordar, tienen que ver con la segunda unidad, perdón, son las categorías gramaticales. Dentro de esta unidad, ¿cuáles son los puntos claves que tenemos que recordar? Primer punto clave, morfología. ¿Qué es la morfología? Bien, ¿cuáles son los procesos de formación? ¿Ok? Lo que es la derivación, la composición y la flexión. ¿Ok? ¿Qué es la sintaxis? ¿Cuáles son los tipos de palabras léxicas, funcionales? ¿Qué son los verbos? ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos o las características de los verbos en cuanto a modo, tiempos, ¿sí? Lo que es el verboide? Y el último punto clave, ¿cuál es la perífrasis verbal? ¿Okay? ¿Qué es la perífrasis verbal? Bien, estamos viendo lo que es solamente los puntos claves que vamos a recordar. Más adelantito o enseguida vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Tercera unidad, vimos lo que era la lógica textual. Los puntos claves que vamos a cubrir en esta unidad son la oración, ¿sí? Los tipos de oraciones, si son unimembres o bimembres, los elementos de una oración, lo que es el sujeto y el predicado, y los tipos de oraciones, si son coordinadas, subordinadas y o yuxtapuestas. ¿Vale? Dentro de las palabras subordinadas, lo que son sustantivas, adjetivas o adverbiales. Unidad 4, vimos lo que eran las reglas ortográficas y en esta unidad, ¿cuáles son los puntos claves que tenemos que repasar? Diptongos, signos de puntuación y las grafias, que es el uso correcto de las letras. ¿De acuerdo?
quinta unidad, unidad número 5, hace referencia a la expresión oral y escrita y dentro de esta unidad los puntos claves que tenemos que recordar es el proceso de escritura. ¿Okay? ¿Cuáles son los vicios del lenguaje? ¿Cuáles son los errores más comunes al hablar o al escribir? ¿Cuáles son las relaciones semánticas? ¿Sí? ¿Qué relación hay dentro de las palabras? Y las figuras retóricas. ¿Okay? Los tipos de textos, tenemos narrativos, expositivos o argumentativos. Y por último, la sexta unidad del módulo de comunicación tiene que ver con la habilidad lectora. Bien. Los puntos claves que vamos a ver en esta unidad son la textualidad, y dentro de la textualidad es identificar ideas principales e ideas secundarias, lo que son las inferencias y los tipos de lectura, que estos van a ser globales, intensivos, extensivos y lo que es la crítica. Bien. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, estas son, dentro del módulo de comunicación, estas son las 6 unidades que vimos para prepararnos para el examen. Vimos cada uno de los elementos y los puntos que tenemos que tratar en cada una de las unidades, y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Bien. Denme un segundo. Les voy a compartir por aquí pantalla nuevamente para entrar en la información. Muy bien. Entonces, comenzamos. Dentro de la primera unidad, lo que es el proceso comunicativo, para empezar tenemos que saber qué es la lingüística. Y como definición, lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano, cómo se estructura y cómo se usa. Nuevamente, lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano, cómo se estructura y cómo se usa. ¿De acuerdo? Esta definición es la que nosotros vamos a recordar, ¿sí? Para poder identificar dentro de las respuestas al momento de hacer el examen. Muy bien. El siguiente punto es lengua versus habla. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje y el habla? Bien, la lengua es el sistema de reglas, ¿sí? Lo que es el idioma. ¿Okay? Recordamos que en clase veíamos que cada país pues tiene un lenguaje, tiene un idioma con el cual se comunica, ¿sí? Y mientras que el habla va a ser el uso que cada persona hace de ese sistema para podernos comunicar. ¿Sale? Entonces, el lenguaje es el idioma específico que tiene una población en específico, ¿de acuerdo? Y el habla es que nosotros utilizamos justamente ese idioma para podernos comunicar con las demás personas de nuestro mismo país, por ejemplo. ¿Okay? Los mexicanos hablamos español y todos los mexicanos entendemos y hablamos el español, lo utilizamos como medio de comunicación. ¿Sale? En Estados Unidos hablan el inglés y de cierta manera ellos se comunican en inglés. Toda esa interacción que tienen es en inglés. Ese es su lenguaje. ¿De acuerdo? Bien. Veíamos que dentro de esta interacción que hay cuando nosotros estamos comunicándonos con alguna otra persona, existen ciertos elementos. ¿Estos elementos cuáles son? Van a ser el emisor, el receptor, el mensaje,
el código y el canal. Veamos cada uno de ellos. Emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona que está enviando el mensaje. En este caso, en esta comunicación que estamos teniendo ustedes y yo soy el emisor, ya que yo les estoy transmitiendo lo que es un mensaje. Bien. Siguiente elemento, el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje que se está enviando. En este caso, siguiendo con el ejemplo, ustedes son el receptor de esta información. ¿Vamos bien? Siguiente elemento, lo que es el mensaje. Y el mensaje es lo que se trata de comunicar. Bien, continuemos con el ejemplo. En este caso, el mensaje es la información que yo les estoy transmitiendo sobre sobre la información que va a venir en el examen, lo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Bien, el código tiene que ver con el idioma o el sistema que estamos utilizando para poder transmitir y para poder comunicarnos. En este caso, estamos utilizando lo que es el idioma, ¿sí? Que es el idioma español, y bueno, o puede ser también un sistema que pudiera ser un sistema de señas. ¿Sale? Nosotros estamos utilizando ahorita forma oral, el idioma, que es el español. Y por último tenemos el canal, que es el medio por el cual estamos transmitiendo la información. Bien, el canal en este caso es a través de un medio electrónico. ¿De acuerdo? Estamos utilizando medios electrónicos para poder transmitir la información que se está generando. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son las formas en que usamos el lenguaje según la intención. Puede ser informar, expresar emociones, convencer, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cuál es la función del lenguaje que estoy utilizando yo ahorita? Estoy utilizando el informe. Yo les estoy dando una información que para ustedes va a ser útil para su preparación. ¿Ok? Bien. Dentro de esta comunicación, el siguiente elemento que nosotros tenemos que tener o que considerar son las barreras de comunicación. ¿Qué son las barreras de comunicación? Simplemente son los obstáculos que van a dificultar el entendimiento del mensaje, ¿sí? Todo lo que se interpone entre el emisor y el receptor. Estos obstáculos pueden ser el ruido, pueden ser diferencias culturales, pueden ser emociones, pueden ser situaciones fisiológicas, ¿sí? Pueden ser cuestiones físicas en el ambiente que nos permitan, que no nos permitan poder captar o recibir el mensaje de una manera clara. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí son los puntos claves de la primera unidad. Estos son los elementos o son los puntos que nosotros tenemos que hacer mayor énfasis y los que tenemos que recordar cuando nosotros hagamos nuestro examen. Bien, perfecto. Vamos a ver entonces lo que es la unidad número 2. Denme un segundo, por favor. Ok. Ok, muy bien. Les voy a compartir por aquí la información. Okay.
Ok, la unidad número 2, lo que son las categorías gramaticales. En esta unidad es importante que nosotros podamos entender qué es la gramática, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene la gramática? Dentro de las categorías gramaticales, el primer punto es la morfología. ¿Qué es morfología? Es lo que estudia cómo están formadas las palabras, lo que es su raíz y sus terminaciones. Bien, tenemos la formación de las palabras, en este caso dentro de la morfología, que es la derivación, que es añadir partes a la palabra. Por ejemplo, un prefijo o un sufijo. ¿Sale? Tenemos la composición, que es unir palabras para poder crear una oración completa, poderle dar un sentido a lo que nosotros tratamos de expresar. Y tenemos la flexión, que es combinar formas según su género, número o tiempo dentro de la formación de palabras. La sintaxis es lo que va a analizar cómo se ordenan las palabras para poder formar oraciones correctas. ¿Cuál es el orden que lleva cada palabra para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quieren decir? ¿De acuerdo? Bien. Dentro de la sintaxis tenemos los tipos de palabras que son léxicas, que tienen un significado propio. ¿Sí? No necesitamos explicar qué es o qué significa esa palabra. Incluso si nosotros ponemos una imagen de esa palabra, nosotros podemos saber qué representa o cuál es la palabra. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo les pongo la imagen de una casa, nosotros sabemos que la palabra es casa, tiene su significado propio, ¿sale? Correr, ¿ok? Escuela, ¿bien? Y tenemos palabras que son funcionales, que sirven como apoyo para poder crear lo que son oraciones. Por ejemplo, el, de, la misma letra I, la Y, que los vamos a utilizar nosotros como apoyos en la formulación de palabras. Otro elemento que nosotros tenemos que recordar es el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es lo que indica la acción o los estados, ¿sí? Y este verbo puede cambiar según su modo, si es una realidad, un deseo, un orden, o puede cambiar según su tiempo, pasado, presente, futuro. Bien, por ejemplo, el verbo correr. Si nosotros nos vamos al pasado, la palabra correr va a cambiar su forma. Por ejemplo, si es correr, pasado sería corrió. ¿Sí? Presente corre, futuro correrá. Bien, entonces si nosotros nos damos cuenta, esa palabra correr como tal, que es un verbo, va a cambiar su forma dependiendo el estado, el tiempo en el que nosotros lo estemos presentando. ¿De acuerdo? Bien. Y los verboides son formas no conjugadas del verbo. ¿Sí? Tiene que ver con el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, si utilizamos el verbo comer, vamos a poder decir comiendo, comió, ¿sí? Y estas son las formas no conjugadas del verbo dentro de los verboides. ¿Sale? La perífrasis verbal es la combinación de dos verbos para poder expresar mejor una acción. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos el ejemplo de voy a estudiar. Aquí estamos utilizando dos verbos para poder expresar mejor una acción que yo voy a realizar. En este caso estamos utilizando el verbo ir y el verbo estudiar. Los uno y voy a decir voy a estudiar. ¿Sale? Estamos utilizando dos verbos para poder expresar mejor algo
que se va a realizar o a una acción, que en este caso, que queremos realizar. Bien. Dentro de la unidad 2, estos son los elementos que nosotros vamos a considerar. Voy a tenerme aquí. Dentro de la unidad 2, estos son los elementos que tenemos que considerar, que tenemos que repasar para poder comprender lo que trae el examen, lo que viene en el examen y saber cómo identificarlos. Bien, perfecto. Vamos entonces con la siguiente unidad, la unidad 3. Y la unidad 3 tiene que ver con lo que es la lógica textual. Denme un segundo, por favor. Aquí les voy a compartir pantalla. Bien. En la unidad 3 vamos a ver los elementos o los puntos claves, que es la oración. Dentro de su definición, la oración es un conjunto de palabras con sentido completo. ¿Qué quiere decir? Que la oración es un conjunto, es la relación o la unión de diferentes palabras que le van a dar un sentido completo a algo que yo quiero expresar. Bien, algo que yo quiero comunicar. Los tipos de oraciones son unimembres. Las oraciones unimembres no van a tener sujeto o un predicado completo. Bien. Y las bimembres tienen sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el sujeto y qué es el predicado? El sujeto es quien realiza la acción. ¿Ok? El sujeto es quien va a realizar la acción de lo que estamos hablando. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Okay? ¿Qué hizo el sujeto en este caso? Bien. Las oraciones compuestas, podemos ver que hay oraciones coordinadas, que son ideas independientes, oraciones subordinadas, que dependen una de otra, ¿sí? Y las oraciones yuxtapuestas, que estas no tienen conectores. Y dentro de las oraciones subordinadas vamos a tener sustantivas, adjetivas, que son las que describen al sustantivo, o adverbiales que indican una circunstancia dentro de la oración. Bien. Voy a ponerme por aquí. Dentro de la unidad 3, pues prácticamente son muy poquitos puntos los que tenemos que recordar. Si fijan, tiene que ver únicamente con la cuestión de la oración. ¿Sí? Tenemos que recordar cuáles son los tipos de oraciones, unimembres, bimembres, que cada oración tiene un sujeto y un predicado, y que estas oraciones se pueden coordinar, se pueden subordinar o pueden ser yuxtapuestas. Bien, muy bien. Seguimos con la siguiente unidad y la siguiente unidad vamos a ver, déjenme acomodar aquí nada más la información.
Muy bien. Ok, aquí les voy a compartir la información. Déjenme les comparto pantalla, perdón. En la unidad 4, si nosotros vamos a ver lo que son las reglas ortográficas. ¿Sí? Dentro de la unidad 4, nosotros vamos a ver lo que son diptongos, triptongos, perdón, e hiatos. ¿Qué son los diptongos, triptongos e hiatos? Son las combinaciones de vocales que van a afectar la pronunciación y la acentuación de las palabras. Bien. Los diptongos son la unión de dos vocales, ¿de acuerdo? Los triptongos, unión de tres vocales. Son las vocales que están juntas dentro de una palabra, ¿ok? Y estas a su vez pueden modificar o pueden afectar incluso la cuestión de la acentuación de la palabra. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son estas reglas de acentuación. Los signos de puntuación dentro de las oraciones o dentro de la escritura nos van a ayudar para poder organizar el texto que nosotros estamos emitiendo, transfiriendo y darle un sentido a este texto. Estos signos de puntuación son, por ejemplo, la coma, el punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, etcétera. Tenemos que recordar cuándo se utiliza cada uno de ellos y para qué se utiliza, cuál es su función. ¿De acuerdo? Recordemos, por ejemplo, que la coma nos va a ayudar para poder separar palabras que nos realicen como un listado, ¿ok? O que estemos describiendo características de algo que estemos generando, nos permite ir separando ciertas características simplemente con ir poniendo una coma. Y hace referencia a que todas esas palabras que estamos poniendo nosotros son parte de un conjunto en específico, ¿sí? El punto lo vamos a utilizar cuando queramos terminar una expresión o una frase y comenzar una nueva. Bien. Recuerden que tenemos puntos suspensivos, punto y coma, sí, punto y seguido o punto final. En el uso de las letras, tenemos que diferenciar cuándo debemos utilizar cada una de las letras, ¿sí? Para poderlas escribir correctamente dentro del texto. Por ejemplo, ¿cuáles son las reglas del uso de la B y la V? ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos B? Cuando su letra o su consonante anterior sea una M, ¿sí? Y la V cuando su consonante anterior sea una V, perdón, una N, utilizamos V. Bien, esos son los elementos y las reglas que vamos a tener que recordar para poder utilizar correctamente lo que son las letras D, V, C, S, Z, entre otras palabras, entre otras letras. Bien. Estos, recuerden, están dentro de lo que es su guía, ¿sí? La guía de comunicación. Solamente estamos ahorita recordando cuáles son los elementos claves de cada una de las unidades. Muy bien. Perfecto. Esto ya lo vimos en clase. Acuérdense de ahí de las reglas que estuvimos viendo, reglas ortográficas, y solamente es retomar lo que es estas reglas
para estar preparados para lo que es el examen. Bien, voy a dejar de compartir aquí. Muy bien. Esto es prácticamente la unidad 4, reglas ortográficas, ¿sí? Diptongos, triptongos, hiatos, ¿sí? Los signos de puntuación, la coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos, ¿sí? Y el uso correcto de las palabras. ¿Cuáles son estas palabras? La regla de cuándo utilizamos B, cuándo utilizamos V, ¿sí? Cuándo utilizamos C, S, Z, ¿sí? Y prácticamente eso es lo que es la unidad número 4. Bien. La siguiente unidad, permítanme compartírselas. Denme un segundo, por favor. Aquí. Bien. Unidad número 5. Unidad de expresión oral y escrita. En esta unidad vamos a recordar cuál es el proceso de la escritura. ¿Sí? ¿Cómo hago o cuál es el puente que tengo que cruzar para poder escribir algo? Los puntos dentro del proceso de escritura son 3. Número 1, planear ideas. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero escribir? ¿De qué quiero escribir? ¿Qué tipo de información quiero generar? ¿Sale? ¿Qué quiero hacer? Quiero informar, quiero contar, quiero transmitir una emoción, quiero influir en las personas para que haga algo. Entonces, en base al objetivo que yo quiera hacer, entonces, eso es la forma en la que yo tengo que escribir. Para eso, pues, tengo que planear. ¿Ok? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a poner? ¿Qué quiero transmitir? ¿Ok? Luego viene la parte de la redacción. Ahora sí voy a comenzar a redactar toda la información que yo quiero transmitir. Y dentro de esa redacción es escribir absolutamente todas las ideas que yo tengo, incluso sin darles un orden. Simplemente es escribir toda la información. Una vez que ya haya escrito toda la información, entonces ahora sí comienzo a darle un orden, ¿sabe? Para poder estructurar esa escritura que yo quiero realizar. Una vez que ya redacté todo el contenido de mi texto, de mi escritura, el siguiente punto es revisar y corregir. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar si la información está en el sentido que yo le quiero dar, ¿okay? Si es la forma correcta de la escritura, y voy a corregir todos los errores que puedan presentarse. Por ejemplo, errores de contexto, errores de sintaxis, errores de ortografía. ¿Sale? Ver si puse algún acento, alguna tilde en alguna palabra que pueda modificar la intención de mi texto. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del proceso de escritura, el primer punto es planear ideas. ¿Qué quiero escribir? ¿Sobre qué quiero escribir? Segundo punto, redactar. Tengo que comenzar a plasmar esas ideas que tengo, comenzarlas a plasmar, ¿sí? Comenzar a aterrizar esas ideas. Posterior, punto número 3, revisar y corregir. Reviso
el orden de las ideas, ¿sí? Reviso cómo se están generando, ¿sí? Reviso si tienen un sentido lógico, si tienen una continuidad, las ideas que estoy presentando, que estoy escribiendo. Y por último, corregir cualquier error ortográfico, cualquier error de las palabras que estoy escribiendo. Bien. Tenemos unos vicios dentro del lenguaje y estos errores son comunes ya sea al hablar o al escribir. Estos vicios pueden ser redundancias, pueden ser muletillas, y las redundancias son, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, decir, salió para afuera. Espérame, pues, ¿cómo que salió para afuera? ¿Sí? O redundancia, cuando estamos transmitiendo la misma palabra, cuando estamos tratando de expresar la misma información y estamos siendo reiterativos en la misma información que estamos dando. ¿Sí? El uso de muletillas tiene que ver con las expresiones que hacemos cuando estamos hablando y son, por ejemplo, cuando estamos hablando y decimos por ejemplo, la información que les estoy presentando tiene que ver con información para su preparación, para el examen de preparatoria, y esa información, esas son las muletillas. Cuando usamos palabras muy específicas dentro de la misma expresión que estamos haciendo. Bien. Ok. Siguiente punto son las relaciones semánticas. Y estas relaciones es la relación entre significados de las palabras. Tenemos sinónimos, ¿sí? Que es palabras diferentes que tienen un mismo significado. Y los antónimos, que son palabras opuestas. Muy bien. Las figuras retóricas son los recursos que utilizamos para embellecer el lenguaje. Tenemos metáforas, ¿sí? Y tenemos comparaciones. ¿Ok? Recuerden estos elementos para identificar qué es una metáfora dentro de una figura retórica y cómo utilizamos la comparación. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos también el siguiente punto, los tipos de textos que se utilizan al momento de una escritura. Tenemos un texto que puede ser narrativo, que es el contar la historia. ¿Okay? Nosotros estamos contando algo que sucedió. ¿Ok? Nosotros tomamos el rol de dar la información de los hechos, los personajes, qué hizo cada uno de ellos, y nosotros estamos contando todos los hechos, toda la historia. ¿Ok? Tenemos otro texto que puede ser expositivo, que es explicar algún tema en particular, ¿ok? Algún tema en específico, ¿ok? Y aquí en este caso, nosotros agarramos el tema, ponemos el tema y comenzamos a explicar de qué trata, cómo funciona, para qué sirve, cómo se hace. ¿Ok? Damos ese tipo de información. Y el otro tipo de texto, es el texto argumentativo, que dentro del texto argumentativo es defender las ideas. ¿Ok? Yo puedo tener una postura y voy a hablar, por ejemplo, sobre un tema en específico. ¿Cómo lo voy a defender? ¿Ok? ¿Qué elementos tengo yo para decir que ese elemento que estoy defendiendo tiene estas ciertas características? ¿O por qué lo estoy defendiendo?
cuáles son los argumentos que tengo para poder defenderlo. ¿Okay? Tengo hechos, tengo evidencias, ¿sí? Tengo información que yo puedo utilizar para poder defender esa idea que tengo en específico. Bien, voy a detenerme aquí. Ok, esa es la unidad número 5. Bien. Nuevamente hago hincapié, este video son los temas o los puntos claves dentro de cada unidad que nosotros tenemos que ir repasando, tenemos que retomarlos, ¿ok? Bien, todo el contenido lo vimos en clase y aquí solamente es cuestión de que ustedes retomen, ¿sí? Ya muy específico estos puntos que estamos desarrollando aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. La última unidad es la unidad número 6. Voy a compartirles por aquí pantalla. Bien. Y tenemos la unidad número 6, que es la habilidad lectora. Dentro de esta unidad, los puntos claves que tenemos que recordar es la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? Son las ideas bien organizadas. ¿Okay? Lo que estoy tratando de decir está correcto, se entiende o tiene relación cada una de las palabras que estoy expresando. Y la cohesión es la conexión que existe entre las palabras. Bien. Las ideas principales y secundarias. La principal o la idea principal es la más importante. El tema central o la idea principal, discúlpenme, el tema central de lo que estoy hablando. Y las ideas secundarias es todas esas ideas o todas esas aportaciones que me van a ayudar para apoyar lo que es la idea principal. Bien, ¿cuáles son las inferencias? Las inferencias es entender lo que no está dicho explícitamente. ¿Ok? Por ejemplo, si sabemos que va a llover, yo puedo inferir que si salgo, pues me voy a mojar. ¿Me explico? Esa es una inferencia. Y dentro de los tipos de lectura, vamos a ver que hay unas lecturas globales, que es una visión general. ¿Ok? Tenemos intensivas, que son muy detalladas, o una lectura crítica, que es analizar los puntos, los elementos de esa lectura y poder generar una opinión. Bien, esta unidad está muy cortita. Nuevamente, ¿cuáles son los puntos que tenemos que recordar o los que tenemos que hacer énfasis o poner mayor atención dentro de la unidad 6? Número 1, o punto número 1, coherencia y cohesión. ¿Qué es la coherencia? Decíamos, ideas bien organizadas. ¿Qué es la cohesión? Es la conexión que existe entre las palabras. ¿Cuál es la idea principal y cuáles son ideas secundarias? Recordemos pues, la principal es el elemento más importante de esa idea. Y las ideas secundarias son todas las ideas que me ayuden para apoyar el elemento principal. Bien, lo que es la inferencia, que es entender lo que no está dicho de forma explícita, y los tipos de lectura son globales, intensivos y críticos. Bien. Perdón. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí llega lo que es el resumen, los puntos claves del módulo de comunicación.
acuerdo? Recuerden, cualquier duda que tengan, mi nombre es Andrés Guevara, nos podemos ver en lo que es la WIT. Para cualquier duda, de forma personal, de forma grupal, con todo gusto estoy a la orden. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente módulo, chicos. Les deseo mucha suerte y espero esta información haya sido o sea de su beneficio. Gracias, chicos.